Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, el honor y la gloria, el honor y la gloria. Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, el honor y la gloria, el honor y la gloria. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y lo que está en ella. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y lo que está en ella. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de
tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro, creo que es el cuarto de esta serie. Acá me acompaña María José, más conocida como Doña Majo. Majo. Hola, ¿cómo andan todos? Estamos acá nosotras muy gozosas de habernos encontrado, de esta convocatoria, que el Señor nos permite una vez más sumarnos, así que muy agradecidos. Vamos a empezar como todos los miércoles, entregando este tiempo al Padre para que realmente sea Él el que dirija cada una de nuestras palabras y realmente pueda preparar un ambiente en tu casa, en este lugar, para poder recibir esto que Él quiere soltar en este día, en este nuevo encuentro. Así que, Majo, te voy a pedir si nos dirigís con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que nos permitís, Señor, en la unidad de tu Espíritu, Señor, encontrarnos. Papá, que podamos, Señor, en esta hora echar fuera toda distracción, Señor, tanto de nuestros hogares, Señor, aún, Señor, en nosotras, papá, para que en esta hora, Señor, solo alineemos, Señor, nuestros sentidos a ti, que podamos ser oidores, Señor, de lo que ha de ser soltado, papá, que podamos en esta hora, papá, disfrutar, Señor, este río, Señor, que fluye, papá, para poder tomar, Señor, esa vida que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor, a través de nuestras palabras, papá, que seas tú, que así, Señor, sea tu voz fluyendo a través de nosotras, papá. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Bendecimos, Señor, este tiempo. Bendecimos cada uno de nuestros hermanos. Bendecimos, Señor, cada uno de sus hogares. Y nos disponemos, Señor, en esta hora, Señor, a comer y beber de ti. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. Amén. Disfrutando de este tiempo de banquete, ¿no? Que el Señor prepara esa mesa con abundante comida muy nutritiva que nos hace comer cada vez que nos encontramos y podemos realmente degustar de todo lo que Él ha preparado para nosotros. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que viene siendo esta nueva serie. Ya no es tan nueva porque ya es el cuarta sesión. Estamos con esta serie que es fase 5, ¿sí? Hablando de los ministerios, ¿sí? Que el Padre ha entregado, estos ministerios que habla Efesios 4. Es un poco de lo que venimos charlando, es acerca de poder fluir en un todo, ¿sí? No fluir en un solo ministerio, sino realmente poder que todos tengamos un poco de cada uno, ¿sí? Y vamos a ver qué dices Efesios 4. Magi, si me lo lees. Efesios 4, 11 al 13. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces estos 5 ministerios de Cristo, ¿sí? No son para elegir con cuál yo me identifico, sino que podamos recibir estos 5 ríos, estas 5 fases, para que podamos alcanzar esa plenitud de Cristo que habla acá Efesios, ¿sí? Entonces no podemos, si queremos ser como Cristo, hablamos de que cada ministerio me muestra una parte de Cristo, ¿sí? Una fase de Cristo. Entonces, si queremos realmente alcanzar esa plenitud que habla acá en Efesios, no podemos elegir un área, ¿sí? Tenemos que crecer en todas, ¿sí? Por esto mismo hablábamos de realmente fluir en estos 5 ríos. Como hijos de Dios tenemos en nuestro ADN eso, ¿sí? Más allá que Dios te haga referente en uno, ¿sí? Que puede pasar, que el Señor realmente te levante como profeta, que te levante como pastor, pero todos deberíamos tener estos 5 ríos, estas 5 fases activas en nosotros y poder crecer. Así que, Magi, contame
del miércoles anterior, si hubo algo que realmente te captó tu atención o el Señor te habló de algo particular que estábamos viendo el ministerio profético. Sí, la verdad que ver, ¿no?, cómo cuando hablamos de profético no significa que uno debe ser profeta, sino que estamos todos llamados a ser proféticos, ¿no?, que estaba conectado a cómo nuestros sentidos biológicos naturales se conectan a los sentidos espirituales y nos permiten ir reconociendo, ¿no?, estos sentidos. Creo que fue muy enriquecedor poder ver uno por uno, ¿no?, y cómo iba, por lo menos en mi caso, viendo y manifestando momentos en los que parecía que no, pero sí habían sido conectados espiritualmente, ¿no? A veces uno dice, no, yo no, la verdad que me manejo con mis sentidos naturales, pero cuando entramos, ¿no?, en este tiempo con el Señor y nos empieza a mostrar, podemos ver cómo en momentos fuimos descubriendo, ¿no?, mirá, acá, por ejemplo, cuando, no sé, me pasó con el del olfato, ¿no?, empecé a reconocer cuando ustedes daban el testimonio de este olor a vainilla, decir, acá me pasó, yo esto lo sentí, o por ahí cuando voy caminando, ¿no?, descubrir un olor y entender hoy también, ¿no?, que eso fue hacia un lugar a donde el Señor me llevaba. Aún así, ¿no?, cada uno de ellos fue despertando, ¿no?, este entendimiento de poder entender que tenemos nosotros la posibilidad de ir mejorándolos, no era la palabra, pero que podíamos ir, ¿no?, aprendiendo más, al incorporarlos más, ¿no?, cómo íbamos a ir fluyendo más en ellos. Y aún viendo cómo ese antidiseño, ¿no?, que podíamos ver, donde manifestaban, ¿no?, este Dios que no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene boca, ¿no?, y poder entender cuántas veces por ahí vemos ese Dios nuestro desde ese lugar y ver, ¿no?, que eso no es real, ¿no?, que nuestro Dios sí tiene ojos, sí escucha, sí ve, su mirada está constantemente en nosotros, cómo Él, ¿no?, nos va sosteniendo, cómo podemos ver su presencia en nosotros constantemente, y bueno, entender, ¿no?, que estos realmente se puede establecer santificando nuestros sentidos y bueno, y activándolos, ¿no?, en Él, ¿no?, desde ese lugar. Amén. Un poco lo que tiene como objetivo esta serie es esto que decía Majo, que dice, yo empecé a descubrir que en realidad sí tenía estos sentidos activados, pero no sabía. Entonces, esto de la serie también es ver esto, que a veces por ahí tenemos a estos ministerios como títulos y los tenemos lejanos, y en realidad cuando empezamos a ver, encontramos que, no, pero al final yo estoy fluyendo en esto, porque veo que hago esto, veo que hago aquello. Entonces, a veces ponemos estereotipos de ciertas cosas en cada ministerio, entonces lo vemos como cosas inalcanzables o cosas para otras personas, pero en realidad es algo que el Señor dice que es para todos los santos, para edificación de todos los santos, o sea que todos deberíamos fluir y fluimos. Entonces esta serie también es un poco dirigida a eso, a que veas que en realidad esto está activo, más allá que podemos activarlo un poco más, ¿no? Claro, al alcance de todos y que es cotidiano. O sea, realmente me levanto con esto y estoy constantemente, ¿no? O sea, que es algo que por eso es fluir constantemente en Él. O sea, no es un ratito y o lo tuve en un momento y la verdad que ahora como no vengo tan bien, lo perdí. No, o sea, el Señor nos lleva cotidianamente a poder, o sea, nosotros no perdemos un sentido en el momento, no sé, dejo de olfatear o dejo, claro, ¿no? Creo que de la misma forma espiritualmente uno está constantemente, solo que lo que tenemos que educar es en nosotros el poder conectarnos a eso y saber que eso está fluyendo constantemente. Exacto. Así que con el ministerio profético veíamos esto, sí, veíamos la parte también de cómo Jesús estaba conectado al Padre, cómo Él dice la palabra, yo hago lo que veo hacer al Padre, ¿sí? Él lo escuchaba constantemente. Tenía sus sentidos espirituales muy activados y en la parte que también vimos, la pastoral, ¿sí? También veíamos cómo nos conectaba a la parte de
de Jesús como pastor, ¿no? Estando en paz primero consigo mismo, ¿sí? Cómo se pastoreaba a su alma y cómo se dejaba pastorear primero por su Padre Celestial y luego sus padres terrenales, ¿sí? Entonces, y que él en su paso por la tierra fue físicamente, digamos, el pastor de pastores, ¿no? Pastoreó a sus amigos, a sus discípulos. Así que vimos estas dos fases, ¿sí? La profética, la pastoral, y hoy nos toca una nueva fase que es el ministerio evangelístico, ¿sí? Y lo que nos da esta influencia es poder ver la compasión de Cristo. Entonces, este ministerio evangelístico, ¿a dónde me conecta? Me conecta a la fase de la compasión de Cristo, ¿sí? A esa parte de Él, de poder ver su compasión, ¿sí? Vamos a leer Filipenses. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. A ver, háblame de compasión, ¿no? Háblame de compasión con este versículo. A ver, dice que Cristo, primero dice que en vosotros esté la actitud que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? Habla de una actitud, vamos a empezar por ahí. Habla de que tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces imagínense a Cristo Jesús en el ambiente más perfecto, ¿sí? Que existe, el ambiente más perfecto que existe, en su estado más sublime, ¿sí? Porque dice, existía en forma de Dios, ¿sí? Y no consideró el ser igual a Dios, ¿sí? Él estaba en su estado más sublime. Y ahí cuando él está todo, imagínense en ese ambiente, en un ambiente perfecto, en donde uno desearía estar, ¿sí? En su máxima expresión, ¿sí? Vio que había una necesidad, que nosotros los humanitos teníamos una necesidad. ¿Y qué hizo? Él se despojó de todo eso, se despojó de ese estado sublime, ¿sí? Porque dice que se hizo en forma de hombre, se hizo en forma de siervo, ¿sí? Salió de ese ambiente perfecto, ¿sí? Y acudió a nosotros para suplir nuestra necesidad. Entonces, háblame de alguien compasivo, es la perfección de la compasión, Cristo, ¿sí? Tuvo esa actitud, ahí dice Filipenses, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, el propósito de amarme a mí mismo, ¿sí? Es amar a otros como a mí mismo, ¿sí? Siempre estamos hablando también esto de poder amarnos, perdonarnos, pero eso tiene un propósito, el saber amarme tiene un propósito que es poder amar a otros como me amo a mí, ¿no? Entonces, este ministerio, este río, realmente me lleva a sacar el ojo de mí, ¿sí? de mi yo, de mi ego, y realmente poder mirar al otro, ¿sí? Un gran síntoma de madurez espiritual se evidencia cuando dejamos de ver por nosotros mismos y empezamos a ver la necesidad del otro, ¿sí? Te lo repito, un gran síntoma de madurez espiritual se evidencia cuando dejamos de ver por nosotros mismos y empezamos a ver la necesidad del otro, ¿sí? Esta serie nos está llevando realmente a poder lograr y llegar a esa madurez espiritual, a esa plenitud de Cristo, ¿sí? Y un gran síntoma de esto es realmente poder ver al otro, ¿sí? Antes que a mí. Claro, veo también, ¿no? Esto de cómo es Jesús sale de esa comodidad, ¿no? Y eso en nosotros nos tiene que llevar a que aún muchas veces nos encontramos en situaciones en las que nos sentimos muy cómodos, pero el poder amar al otro, como estamos viendo, ¿no? Es lo que nos va a permitir salirnos de esa comodidad. O sea, es una acción, o sea, nosotros tenemos que poder lograr, ¿no? Salir de ese ambiente como estaba el Señor, para poder
dar aquello que nos fue dado, porque ese amor viene primeramente Exacto. impartido por Él hacia nosotros. Y esto también quiero que nos saquemos de la cabeza el tema del evangelismo como el tratadito, ¿sí? Lo tenemos muy relacionado a esto, evangelismo, voy y entrego un tratadito, ¿sí? Saquémonos de la cabeza ese estereotipo, ¿sí? Evangelismo va más allá de hablarle a alguien, no es solo hablarle de Cristo a alguien nuevo, ¿sí? Podemos hacer evangelismo aún cuando esa ovejita se acerca a la iglesia y la estás cuidando, eso también, porque te sigue sacando de tu comodidad, te sigue llevando a mirar al otro en vez de mirarte a vos. Entonces, fíjense cómo estos ríos se van cruzando y se van mezclando y necesito tener activos todos, porque para poder llegar a hacer eso completo, eso íntegro, necesito tener a todos, ¿sí? Vamos un poquito a lo que es el significado de compasión, ¿sí? Compasión en latín es compasio, significa sufrir juntos, ¿sí? Es la percepción y comprensión del sufrimiento del otro, ¿sí? Yo comprendo y percibo el sufrimiento del otro. Es el deseo de aliviar o eliminar por completo ese dolor. Eso es compasión, ¿sí? Es una carga interna que te estremece. Hay algunas definiciones que te dicen que te estremece hasta las entrañas, ¿sí? Y te mueve, y te mueve a la acción, ¿sí? Es lo que decía recién un poco Majo, te saca de esa comodidad, ¿sí? Si bien es una actitud, porque dice ahí en Filipenses tengan esta actitud, ¿sí? Pero esta actitud, la compasión te lleva a una acción. Acá cuando dice percepción, no sé si vos lo sentís igual, pero es como hasta llegar a sentirlo, ¿no? Entonces esa percepción te lleva a sentir lo que el otro está sintiendo para llegar a actuar y realmente poder hacer la diferencia, ¿no? Y con esto vamos a diferenciar lo que es compasión de lo que es lástima, ¿sí? Porque la lástima, yo puedo sentir lástima por el otro, pero creo que vos podés sentir un poco el dolor del otro con la lástima, pero la compasión va a esto, a percibir, a decir, yo siento tanto el dolor del otro que no puedo dejar de no hacer nada para alivianar eso, ¿sí? La lástima te deja en tu comodidad. Claro, la compasión te mueve las entrañas, o sea, te saca desde lo más profundo. Si no lo tengo, lo consigo. Si no lo consigo, lo bajo, ¿no? O sea, pero de alguna forma voy a hacer que eso suceda, ¿no? O sea, llevarlo a una acción tan activa, a jalarlo y tomarlo. Imagínate a Cristo, ¿no? En esto que decíamos. A Cristo Jesús en esta situación de perfección total, de estado sublime, y viendo a los humanitos diciendo, ay, qué lástima me dan estos muchachos, y quedándose en el lugar, ¿no? No hablaría bien de él, ¿no? De decir, ay, qué lástima, y se queda ahí sin hacer nada. ¿Qué hubiese sido de nosotros, ¿no? Si Cristo no hubiese tenido esa compasión que realmente lo movió a hacer todo lo que hizo, ¿sí? De estar en un estado sublime que no tiene necesidad, que no siente dolor en su cuerpo, a ponerse en forma de hombre y sentir todo lo que tuvo que sentir. Lo que siente el hombre, o sea. Tener que pelear con su alma, como vimos también en la parte pastoral, ¿no? De que él aún le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, o sea, no quiero pasar por esto, claro. Pero él fue obediente, dice, hasta la muerte, ¿no? Entonces, de toda su perfección, él dijo, bueno, no, o sea, estoy viendo una necesidad y necesito ir a suplir esa necesidad y me despojo de lo que tengo que despojarme para ir a accionar esa compasión. También, como dicen, hasta la muerte y muerte de cruz, porque la muerte de cruz implicaba sufrimiento seguro, o sea, no era solo la muerte que era un hachazo y ya está hablando, ¿no? Sino era hasta muerte de cruz, sabía que todo el camino era un camino difícil. De sufrimiento. Entonces, la compasión lo llevó a despojarse de su comodidad, de su forma, tomar la forma de siervo y rescatarnos. ¿Sí? La compasión lo llevó a despojarse de su comodidad, de su forma, tomar la forma de siervo y rescatarnos. Eso es compasión. ¿Sí? La compasión te lleva a no solo sentir el dolor, sino a rescatar a esa persona. ¿Sí? Entonces,
¿qué es la compasión en nosotros? ¿Sí? ¿Cómo tenemos esa compasión? La compasión en nosotros es cuando vos decidís satisfacer las necesidades de las personas, pero con la gracia y el poder de Dios, ¿sí? Es como que es la habilidad de conectar la necesidad de la persona con la gracia y el poder de Dios, ¿sí? Vos sos ese conector, vos conectás esa necesidad con la gracia y el poder de Dios, ¿sí? Eso es la compasión, es vivir nuestra vida de pasión por Cristo, ¿sí? Y esa pasión se va a demostrar por nuestra compasión, ¿sí? Entonces lo que yo tengo en la intimidad, ¿sí? Esa pasión de Cristo, de conocerlo, de tenerlo, de comerlo, como decíamos hoy, de beber de Él, me va a llevar ni más ni menos a tener esa compasión, ¿sí? Eso va a ser la manifestación. De lo que yo tengo en la intimidad, la manifestación va a ser en público. ¿Con qué? Con la compasión, ¿sí? Entonces, me enamoro tanto de Cristo que siempre voy a hablar de Cristo, ¿sí? Una novia va a hablar siempre de su boda, ¿sí? Siempre va a hablar de su amado, de su esposo. Antes de casarse, ¿no? Después de casarse ya no pasa eso. No. Mentira, es un chiste. Mentira, Marce. Besitos, nada. Es así. Cuando uno más se enamora, ¿sí? Vos vivís pensando en esa persona, hablás de esa persona, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros. Cuanto más pasión tenemos por Cristo, más cultivamos eso, más podemos testificar de Él, ¿sí? Más podemos hablar de Él, porque no hacemos otra cosa que hablar de eso que nos enamora, que nos llena, que nos completa esa plenitud que tanto venimos hablando, ¿no? Exactamente. Vos hoy me compartías, Magi, antes de arrancar, algo con respecto del ser del testigo. Sí, justo el Señor me venía mostrando esto, ¿no? Que para mí fue cuando realmente cae un velo, que es ser testigos de Jesús, ¿no? El ser testigos nos pone en un lugar de que solo el que lo ve, ¿no? Es el que puede decir aquello que vio. Me pasó hace muchos años atrás que estaba en un comercio, estaba atendiendo y entró una persona y roba el lugar, ¿no? La única persona que estaba ahí era yo. Entonces, cuando voy, hago la declaración, y todo los pasos a seguir, ¿no? que suceden en esas cosas, entro en una rueda de conocimiento y había un vidrio, ¿no? Y yo tenía que marcar si alguna de esas personas estaban. Entonces el Señor mostraba esto, o sea, el único que lo había visto era yo, y la única que tenía la autoridad en ese momento para poder decir es ese o es ese, era yo. O sea, cuánto el ser testigos de, ¿no? En este caso, testigos de Jesús, nos permite tomar un lugar de autoridad y hablar de aquello que vemos y conocemos. Nadie más lo conoció en ese momento excepto yo, ¿no? Entonces lo conectado que está, ¿no? El ser testigos de Jesús al testimonio, a lo que vamos a soltar de Él, ¿no? Entonces el poder reconocer en nosotros esos momentos en los que fuimos testigos de Jesús nos va a permitir realmente dar un testimonio, ¿no? En la autoridad de Él, porque ya no somos nosotros, sino es Él. O sea, estamos conociendo algo, ¿no? De la persona de Jesús que se hace carne en nosotros y nos permite eso, soltarlo sobre otro, ¿no? No me quiero adelantar, pero si no puedo, me hacía acordar el Señor, estábamos con Debbie, con una de nuestras nenas, la más pequeña, estábamos en el Garrahan, en ese momento estábamos en una situación que realmente no teníamos dinero excepto con lo que teníamos en el auto, que era para ir y venir, estábamos en una situación muy especial, y Debbie dice que quería una gaseosa, y nosotros la verdad es que no teníamos eso para dárselo. Entonces hacemos como, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Que eran como 50 metros y entrabas en la vereda. Cuando caminamos esos 50 metros que salimos del lugar, ¿no? Y doblamos, aparece una persona, a nuestros ojos era un mendigo, ¿no? Era una persona verdaderamente que hasta tenía esas mochilitas, ¿viste? Como de jardín que venían con los cordoncitos, colgadita, súper humilde. Y viene y nos da
una gaseosa de vidrio chiquita que viene con las tapas selladas y dice, esto es para tu nena, Dios los bendice. Entonces, cuando recibimos, no podíamos más que ver, ¿no?, al Señor en eso, porque cuánto amor y cuidado tiene Él de nosotros, que hasta la persona en que nos entrega fue muy impactante, porque era en cada detalle, por lo menos eso fue lo que me hacía el Señor ver, ¿no?, en este recuerdo que se me viene, de poder reconocer algo tan tremendo como la personalidad de Él en nosotros, al punto de su cuidado y amor en algo tan sencillo como una gaseosa, ¿no? Entonces, no solo desde la manifestación de amor que Él nos entrega, sino que todo lo que eso involucraba, ¿no? Realmente fue para nosotros el ser testigos de su mirada, el ser testigos de su amor, el ser testigos de su cuidado. Entonces ya ese acto que parece simple te hace conocerlo aún más. Entonces eso es ser testigo. A veces uno dice, no, pero yo no lo veo. No, sí, al Señor se lo ve, ¿no?, desde esta mirada. Cuando uno empieza a poder ponerlo, ¿no?, en esas pequeñas pero gigantes, ¿no? Y esto que decíamos de los que vimos el miércoles pasado, de los sentidos espirituales, porque por ahí si no los tenemos activos, no lo vemos a Jesús haciendo eso. Es más, por ahí vemos la persona súper humilde, por ahí sucia, y vos decís, no, gracias. ¿Me entendés? Exactamente. Pero al estar activo todo eso que venimos hablando, estás viendo que es Jesús mostrándote, dándote, hablándote, ¿sí? Y vos siendo testigo de eso, ¿sí? Entonces, un poco lo que es este ministerio evangelístico es realmente poder entender que tenemos que tener estos sentidos espirituales para también poder ver estas cosas que el Señor nos muestra día a día para ser testigos y después poder dar testimonio, ¿sí? Poder captar de ese carácter de Él que es la compasión. Y esta compasión es un músculo, ¿sí? En la medida que lo entrenas se va fortaleciendo. En la medida que nos van pasando estas situaciones se va fortaleciendo, ¿sí? Por eso tenemos que estar atentos, ¿sí? Cada necesidad que por ahí yo percibo o vos percibís en las personas es una oportunidad para manifestar el poder de Dios. Imagínate esta persona que recién nos contaba Majo, me pongo en el lugar de la persona, ¿no? Es decir, tengo que suplir una necesidad, ¿sí? O sea, si no fue evangelístico este hombre, le pegamos en el palo, o sea, capaz que era lo único que tenía. Sí, exactamente. Y dijo, hay una persona, esto es para tu nena, o sea, vio una necesidad, o sea, el Señor le hizo sentir la necesidad. Claro, porque no es que Él escuchó a la nena pedirlo, ¿no? Porque veníamos saliendo y teníamos como un trecho y lo encontramos, ¿no?, justo al doblar. Entonces, como aún el estar con los sentidos también conectados nosotros, porque en este caso estamos mirando la mirada de Él hacia nosotros, ¿no? Tal vez ese sentido que Él tenía de poder, ¿no?, escuchar la voz del Señor y darnos eso para hoy ser testimonio también de lo que estamos, ¿no?, compartiendo. Realmente tenía compasión. Totalmente. Por lo que describe Majo, tal vez era lo único que tenía y se despojó de eso. O sea, hizo lo mismo que hizo Cristo, ¿sí? Se despojó de todo lo que tenía y vino a suplir una necesidad. Ahora, esto de percibir la necesidad del otro, no se trata de ser cazadores de necesidades, ¿sí? Y ir así como a la que te criaste a andar satisfaciendo necesidades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros satisfacemos una necesidad y no predicamos el Evangelio, es solidaridad, ¿sí? Entonces, la solidaridad satisface las necesidades temporales, pero no eternas. Y Dios nos llamó a manifestar su justicia, que es satisfacer las necesidades y cambiar la eternidad de la persona, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. La solidaridad satisface las necesidades temporales, pero no eternas. Y Dios nos llamó a manifestar su justicia, que es satisfacer las necesidades y cambiar la eternidad de la persona, ¿sí? Entonces, Satanás es muy solidario, ¿sí?
Si solamente hacemos solidaridad, que está bueno, está bien hacerlo, ¿sí? Pero no tiene un peso eterno, ¿sí? Satanás hace solidaridad, ¿sí? Es experto en engañar a la gente satisfaciendo necesidades temporales y mandándolos al infierno, ¿sí? Entonces, ¿qué de diferente vamos a hacer nosotros? Satisfacemos esa necesidad, pero también cambiamos la eternidad de la persona. Imagínate que este hombre le dijo, Dios te bendice, ¿sí? Soltó una palabra, no es que le dijo, toma esto para tu nene y se fue. Y creo que ahí hizo también la diferencia que ustedes puedan ver a Dios en eso. Exacto. Entonces no se trata solo de satisfacer una necesidad, de hacer asistencialismo, sino realmente de satisfacer la necesidad, pero también cambiar la eternidad de la persona, ¿sí? Entonces esto es un poco habla de cómo podemos evangelizar, ¿sí? No solo satisfaciendo esa necesidad, sino también largando una palabra, hablando algo que el Espíritu te esté marcando en ese momento para cambiar la eternidad de esa persona. Tal vez te pueda dar para charlar un montón, o tal vez, como este hombre, soltar 3 palabras. Dios te bendice, ¿sí? Pero ya eso corre por cuenta de lo que el Espíritu puede hacer. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo podemos evangelizar, ¿sí? Y esto que hablábamos recién, que nos soltó Majo con su testimonio, que es el poder del testimonio, ¿sí? El testimonio tiene un poder tremendo, ¿sí? Nuestra historia es el arma más poderosa que tenemos para evangelizar. Y fíjate qué dice Apocalipsis. Apocalipsis 12, del 10 al 11. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Fíjate el poder que tiene nuestro testimonio, que vence a Satanás. Vencemos a Satanás dando testimonio. Acá lo dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Sí? Es tremendo el testimonio. Exactamente, porque tomando conciencia de que el testimonio es Cristo, o sea, el testimonio es la vida de Él, ¿no? Porque ese testimonio que estamos dando, lo estamos recibiendo por gracia. O sea, eso que sucedió, que es el testimonio, es la gracia del Señor que nos entrega, y por gracia recibimos y por gracia damos. Entonces es como si multiplicaríamos ese testimonio, ¿no? O sea, yo cuando estoy soltando un testimonio, también estoy soltando esa fe que activó en mí esa realidad, pero el que está escuchando es su fe la que va a activar ese testimonio para también activar en él aquello que tenga que ser activado, ¿no? Claro, no es que vos soltás algo para decir, mira, probá con esto que yo probé y me refuncionó, sino que vos estás soltando esto que dice Majo, vos estás soltando esa fe que primero entró en vos porque entró Cristo, el testimonio de Cristo. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acusador de nuestros hermanos, ¿sí? Vos te estás sintiendo acusado por una situación, vos ves a una persona que se está sintiendo acusada por una... O sea, lo estás viendo el enemigo acusando y molestando a esa persona, pero vos vas con algo que vence eso, que es el testimonio, es tu testimonio, ¿sí? Es tremendo poder verlo así. Entonces, si querés tener compasión de Cristo, contale a todos lo que el Padre hizo en tu vida, lo que Cristo está haciendo en tu vida, hizo en tu vida, ¿sí? Amén. Dios es experto en agarrar los peores escenarios, redimirlos y transformarlos en las mejores armas. Ahora, Dios no, sí. No, que justo cuando decías eso, de hecho, eso somos nosotros, ¿no? Nos saca del peor escenario, creo que todos estuvimos en el peor escenario y vemos cómo esa redención del Señor en nosotros nos posiciona en el lugar que estamos. Si estás viendo esto es porque el Señor ya Amén. Está en tu corazón y ya tenés el primer testimonio, ¿no? O sea, ya
conectándolo, ¿no? A lo que estaba soltando. Es tremendo poder ver eso, ¿no? De decir, bueno, yo vengo de un escenario caótico, ¿sí? Pero poder ver que Dios es experto en redimir y transformar eso para que realmente sea un arma de guerra, un arma de poder traer a otras personas que están en ese escenario, ¿sí? Y poder redimir también sus vidas y poder transformarlas. Ahora, Dios no puede cambiar tu pasado, ¿sí? Dios no puede cambiar esas decisiones que vos tomaste o decisiones que otros tomaron hacia vos o perjudicándote o lo que te haya sucedido, ¿sí? Pero sí Dios puede redimir eso. Ahora acá abro un paréntesis. De poder sacar un pensamiento de creer que Dios nos mete en procesos o nos permite pasar por momentos difíciles para que nos sirva de testimonio a otros, ¿sí? Eso vamos a denunciar ese pensamiento, porque no tenemos un Dios sádico que dice, bueno, lo voy a hacer resufrir, que pase las peores cosas porque después yo necesito que le abre a otro. No. Sí está la palabra que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Hay cosas que nos suceden, que nos pasan, que son por decisiones nuestras, por decisiones de otros que nos perjudican a nosotros, aún por herencia, ¿sí? Cosas que se le han dado autoridad en la familia, ¿sí? Hay muchas aristas en todo esto de los procesos y de las situaciones difíciles que nos toca pasar, pero que el Señor no puede transformar eso que pasó, porque ya pasó, pero sí puede transformar tu escenario en poder, eso que viviste, ser ese testimonio, como decía hoy Majo, o sea, vos estás viviendo una situación, pero viene ese testimonio de Cristo que te transforma, que te solucionó eso, que te ayudó a salir de ese lugar, para que vos puedas salir a rescatar a otras personas que por ahí están pasando por la misma situación. Claro, exactamente. Yo creo que las situaciones tenemos dos formas de pararnos, o nos paramos en la realidad que el enemigo nos quiere hacer ver o nos paramos en la realidad del Señor. Para pararnos en la realidad del Señor, el arma que tenemos y estamos viendo y activando son nuestros sentidos que nos llevan a tomar ese diseño que el Señor ya tiene para esa realidad que nos toca vivir, y ese va a ser el testimonio, ¿no? Ese diseño también nos va a permitir, ¿no? Activar esto que decíamos en otro. Entonces la situación en la que nos toque, sea cual sea, nos va a permitir realmente manifestar la vida de Él. Porque primeramente en nosotros, porque obviamente nosotros nos llenamos de fe cada vez que nos sucede algo y vamos viendo esa progresión del acto, ¿no? Que vas viendo cómo vas saliendo de esa situación y te sentías que estabas totalmente inundado, y vos ya empezás, ¿no? Como a flotar hasta que ves, y ahí es, ¿no? Esa conexión que podemos hacer, como decíamos hoy, de ir conociendo al Señor. Esto que dice, ya nunca nos va a poner una prueba por sádico, o sea, no. Esto sucede y por consecuencia muchas veces, ¿no? De nuestras propias decisiones o que vienen de familiares o bueno, en fin, pero lo que nos tenemos que entender es esto, es la posibilidad de conocerlo más a Él, ¿no? Y descubrir más en quién hemos confiado. Amén. Amén. Él es experto en redimir historias perdidas y transformarlas en oro para otros. Sí, entonces poder ver esto, decir, bueno, me está tocando pasar esto o me tocó pasar esto, pero bueno, ¿qué puedo sacar de bueno de esto? El testimonio de Cristo en esa situación, y que ese testimonio que fue implantado en mí, yo lo puedo implantar en otros. Sí, discúlpame, también se me viene cuán importante es que en esos procesos la forma en la que hablamos, porque así como testificamos, ¿no? La luz, también podemos ser testimonio de la oscuridad. Entonces muchas veces le damos más crédito, ¿no? a la oscuridad que la luz que el Señor está activando en nosotros en ese momento. Entonces también, ¿no? Poder tener esta conducta de entender que Cristo es el verbo, es el que habla, es esa voz que se suelta, ese es el testimonio, ¿no? Entonces cuando empezamos y habiendo pasado o estando en el proceso, cuán importante es entender lo que estamos soltando. Amén, es así. Es muy cierto, ¿sí? Testimonio es esto, es ser testigo. Entonces, vos que estás siendo más testigo de lo que
la tiniebla está haciendo o estás con tus sentidos espirituales activos a ver lo que la luz está haciendo. Sí, estoy pasando por esto, pero vos fíjate todo lo que el Señor está haciendo. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo en sus cartas habla mucho de esto, que dice, la muerte que opera en mí es vida para otros. ¿Sí? Entonces, todo lo que quiso operar en muerte, ¿sí?, en mí, hoy puede ser testimonio de Cristo porque es vida para otro. Entonces, esas áreas más duras, más tristes que pasaste o que estás pasando, van a ser el testimonio que va a salvar mucha gente. ¿Sí? Entonces, aún esas preguntas que vos te has hecho o te haces de decir, ¿por qué me pasó esto?, van a empezar a cambiarse por ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? ¿Cuál es el testimonio de Cristo que yo tengo que dar de esta situación? Sí, también así como nos conectamos, ¿no?, al Espíritu Santo cuando estamos en intimidad con Él y empezamos a absorber esto, ¿no?, que es su testimonio, también tenemos que entender cuando ya decía en estas preguntas que nos hacemos, ¿por qué tengo que pasar esto? Son espíritus también que entran, ¿no?, de amargura, de tristeza, de desolación, son aquellos que nos empiezan a posicionar, ¿no?, fuera del verdadero testimonio. Entonces, todos tenemos esta sensibilidad de nuestros pensamientos, de saber qué estoy pensando. Entonces, también, ¿no?, poder saber que primero tengo, como decía hoy, ¿no?, soy testigo de Jesús. Entonces, yo soy testigo de Jesús. Primero yo, o sea, mis pensamientos tienen que saber, ¿no?, en quién estoy confiando. Mi alma tiene que estar llena de Él. No puede estar llena de incertidumbre, no puede estar llena de amargura por la situación, sino verdaderamente entender que Él es en nosotros y eso nos permite dar el verdadero testimonio. Entonces muchas veces soltamos, ¿no?, como hoy veíamos esto de la compasión y la lástima. Muchas veces nos posicionamos en el proceso en un lugar de lástima y no de compasión, que en realidad si podemos ver aquel que se elevó en compasión hacia nosotros y está en nosotros, la lástima no tiene lugar en nosotros, ¿no? Y eso nos va a permitir siempre mantenernos en la plataforma correcta, en saber que si yo hoy estoy pasando por un proceso y un hermano me está viendo y dice, qué bien posicionado que está, qué autoridad, a pesar de... Ahí está el verdadero testimonio, no solamente cuando ya lo pasé y puedo decir con el diario del otro día, como quien dice, ahora sí. No, aún en los procesos, realmente entender que su compasión está en nosotros y Él nos está dando todo lo que necesitamos para hacer el testimonio correcto de Él en el lugar que nos toca. ¿Sí? Nosotros hoy acá tenemos un propósito que es extender el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, si nosotros para poder extender este reino lo vamos a hacer con un testimonio incorrecto, obviamente no es a Él al que estamos extendiendo. Entonces, también tomar, ¿no?, esta dimensión, ¿no?, que hoy el Señor está entregándonos, ¿verdad? Es que si vemos cómo en medio del proceso, no hablamos ya del proceso terminado, si hablamos en situaciones que nos toca atravesar, no sé por qué siempre nos vamos a la sanidad, ¿viste? Como que se nota que es lo que hay en la casa, ¿no? Pero entendiendo esto, estoy pasando por un proceso difícil. Si yo puedo ver cómo Cristo se compadece, ¿sí?, de mí, y puedo empezar a ver todo lo que sí Cristo está haciendo, a pesar de que la realidad me está predicando otra cosa, yo no me paro en el lugar de víctima o de lástima de mí, porque si yo me paro en ese lugar, yo dejo de ver el testimonio de Jesús. ¿Sí? Esto es un poco lo que queremos transmitir también. De decir, si yo me paro en esto de por qué a mí y por qué a tal persona, y por qué, yo ya estoy perdiendo el poder ver con mis ojos espirituales cómo Cristo se compadece de mí en esta situación y cómo estoy recibiendo el testimonio de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi lástima o mi posición de víctima, a ver, no digo que no sufras, de que no es imposible ver que te está pasando algo y que no sufras. Sí, sufrí, date el momento de llorar, de hacer el duelo si lo tenés que hacer, pero no te quedes en ese lugar. ¿Por qué? Porque si vos te quedás en ese lugar, vos anulás el poder ver el testimonio de Cristo en esa situación.
Exactamente. De hecho, cuando estás en ese tiempo de angustia, no estás solo, estás con Él. Entonces, hacelo desde el lugar correcto, hacelo con Él, ¿no? A veces es como que buscamos también el desahogo en el lugar incorrecto, el lugar que mejor nos puede llevar a apapachar, como quien dice, son sus brazos. Entonces también, ¿no? Cuando, como dice Jazz, está bien que uno tenga esos tiempos, la situación puede conllevar a que eso suceda, somos humanos, nos pasa, nos llenamos de preguntas, pero las respuestas están en un solo lugar, hay una sola fuente, ¿no? Y eso es lo que nos permite hacer beber a otros. Por eso el Señor nos dice, el que tenga sed, venga que yo les daré de tomar, para hacer de nosotros ese manantial de agua viva que fluye. Entonces también tomar esto, ¿no? La importancia de lo que vamos a beber en el momento en el que nos toque, porque eso va a ser el manantial que vamos a hacer fluir, que es lo que hoy estamos, ¿no? Haciendo hincapié. Necesitamos realmente poder tomar de ese testimonio para después poder ir y rescatar a otros, ¿sí? Para que tenga sentido realmente también todo el proceso que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, en tu ámbito, comenzá a testificar lo que Dios hizo con vos. A veces tal vez ni tus hijos saben tu historia, ¿sí? No es necesario salir a la plaza con un megáfono. No, a ver, en tu ámbito, en tu trabajo, en la escuela, en la facultad, en tu barrio, ¿sí? En tu familia. A veces tal vez ni nuestros hijos saben la historia, ¿sí? Y que pueden llenar de fe a ellos y pueden ayudarlos a sus situaciones que por ahí les toque vivir, ¿sí? Entonces, como primer punto, ¿querías decir algo más? Sí, que esto que estabas marcando también, como el testimonio nos llena de fe. Yo pensar en estos testimonios que uno nos ha tocado, no como casa, me llenan siempre de fe. Entonces, también tener esta conexión al testimonio constante, ¿no? O sea, ese recuerdo. No es que si vos tenés esta capacidad por ahí de poder ir soltándolo y haberlo hecho tan tuyo, ¿no? En Cristo, ¿no? Te permite mantenerlo vivo. Esto que dice Jazz, situaciones, ¿no? que el Señor nos ha liberado, siempre tiene que haber primero en nuestros hijos, el conocer, ¿no? Porque eso los lleva a conocer la experiencia real en ellos, ¿no? O sea, no solamente, como dice la palabra, que se contaba de generación en generación, sino esto se vuelve vida en ellos, se vuelve una realidad, porque es el Señor mismo que se está soltando. Entonces el testimonio nos hace, ¿no? En ese continuo despertar nuestro, mantenerlo también con esa vida del Espíritu. Y para cerrar un poquito de esta parte del poder del testimonio, preparando esto yo pensaba, bueno, ¿cuántas personas vienen a tocar mi puerta pidiendo cosas? No sé si les pasa a ustedes, pero en mi casa es como, no sé, es un imán, pasa mucha gente, es más, ya es como que ya son las mismas personas, ya saben, viste que ahí van a encontrar, porque nosotros como casa hemos decidido, de lo que tenemos, damos. Y escribiendo todo esto, y el Señor me habla y yo le digo un Dios te bendiga, ¿sí? Porque no quiero que se vayan solamente con la asistencia a la necesidad, ¿no? Pero muchas veces ellos están ya como hasta chipeados por decir, bueno, gracias señora, y se va, ¿viste? Como que no te dejan ni establecer un diálogo, ¿viste? Bueno, listo, chao. Digo, ay, Señor, ¿cómo hago para...? Entonces se me ocurría de ya tener preparado en mi casa, no sé, ciertos paquetitos con algo escrito. Entonces, que se vayan, pero ya que no me dejan hablar o no me dejan, porque, no sé, entablar un diálogo para entrar a charlar y a testificarle, digo que se vayan con algo. O lo mismo, no sé, en las paradas de los semáforos, ¿sí? Que es lo que dura el semáforo. Ellos te hacen malabares y vos le soltás. Que vaya con algo, ¿no? Con algo escrito, con algo, no sé, o por ahí no le das una moneda, pero sí le das un bonobón con algo escrito específico con eso, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces esto del evangelizar no es solo
el soltar una palabra, también poder buscar la creatividad del Señor de decir, bueno, ¿cómo le hago para estas situaciones? Que no sea solo solidaridad, bueno, le solté 10 pesos al del semáforo y ya está, me lo saqué encima. No, a ver, que vaya con un propósito esa necesidad que vos estás supliendo, por así decirlo. Si no se vuelve solidaridad. Exacto. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer justicia, como decíamos, ¿sí? A no solo cambiar la parte temporal de la persona, que es la necesidad, sino la eternidad. Y esto va muy conectado a lo segundo, ¿sí? Que vamos a ver para poder fluir en este río de la fase del evangelismo que necesitamos, que es el poder manifestar al Espíritu Santo. Vamos a Lucas 4. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Amén. ¿Por qué es clave? Porque en realidad, para poder evangelizar, realmente necesito confiar en lo que el Espíritu Santo vaya a hacer, ¿sí? Yo solamente hago la parte física, digamos. La intervención. Y Él obra después como quiere, ¿sí? Entonces es como, una vez leía que nosotros somos, el Espíritu Santo es como el guante en nuestras manos, ¿sí? El guante por sí solo, nosotros somos el guante y el Espíritu Santo es la mano. El guante por sí solo no puede hacer nada, ahora toma vida y cobra vida cuando es puesta en la mano, porque toma la forma de la mano, ¿sí? Y hace todo lo que la mano hace. Entonces, en esto de evangelizar debemos entender esto, que el Espíritu del Señor está sobre vos, está sobre mí. Él nos ungió, ¿sí? Entonces, nosotros debemos disponernos a hacer el mensaje y a dar el mensaje. Después el Espíritu Santo hace, ¿sí? Entonces, en esto ejemplo que te dábamos con respecto a por ahí darle algo específico a la persona que por ahí terminás en un semáforo que son escasos segundos, vos le soltaste un mensaje, el Espíritu Santo después va a hacer la obra. Entonces, confiar en eso también, ¿sí? Nosotros damos el mensaje, pero el que hace la obra con ese mensaje, el que tiene el poder de hacer eso, es el Espíritu Santo, no nosotros. Ahora, fíjate lo que significa evangelio, ¿sí? La palabra griega de evangelio es evangelion, que significa buena nueva, mensaje feliz, don o sacrificio con motivo de una buena nueva. Está compuesto, ¿sí? Evangelio, por ev, que significa bien, y ángelos, que significa mensajeros, enviado, anuncio, ángel, o sea, el que anuncia una buena nueva, ¿sí? Este ministerio evangelístico no es ni más ni menos que dar un mensaje feliz, que dar una buena nueva a esa persona que no la conoce, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es el más interesado en alcanzar personas, ¿sí? Más que nosotros. Que salvar y alcanzar personas, más que nosotros está interesado en eso. Ahora, el Espíritu Santo, te dice, yo quiero, solo necesito que me manifiestes, ¿sí? Y mi diseño es hacerlo a través de tu vida. ¿Por qué este rol del Espíritu Santo es tan importante? Porque en el momento de hablar, ¿sí? De soltar una palabra a alguna persona que quizás no conocemos o quizás conocemos, ¿sí? Porque ya te digo, saquémonos el rótulo de esto de evangelizar con el tratadito a una persona que no conocemos. Evangelizamos en todo momento y en todo lugar. Entonces, el ya disponerse uno a quebrar eso, de ir y entregar, ya entra en duda nuestra actitud y nuestra aptitud de hacerlo. ¿Y qué si no me sale la palabra? ¿Y qué si me trabo o tartamudeo o no sé qué decirle? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya entra nuestra humanidad. Y ahí es donde empezamos como a complicar la situación. ¿Por qué? Porque es como que no entendemos que en realidad el que hace toda la obra es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos un envase que Él utiliza, ¿sí? Es como que nosotros acomodamos la pelota y Él viene y patea el penal.
Claro, es un poco lo que veíamos en el versículo hoy al comienzo del hermano de los acusadores, ¿no? Que nos empieza a acusar y nos limita a poder manifestar la vida que ya portamos del Espíritu Santo, porque como bien decíamos, Él está en nosotros. Es impresionante cuando uno realmente puede descansar en el poder del Espíritu. ¿Por qué te digo que no es solo en la parte, o sea, es importante en esto de evangelizar, pero es en todo, en entender que es el Espíritu? Yo hoy no estaría acá, por ejemplo, hablando, ni con un micrófono, ni saliendo en YouTube. Yo tampoco. No estaríamos. No estaríamos. ¿Por qué? Porque entendemos que no somos nosotras, ¿sí? A ver, en otro momento de mi vida vos me hubieses dicho esto y había tanta humanidad en mí que, es más, yo decía, no, ni locos, o sea, no cabe en mi cabeza, es imposible. Y era un no rotundo. Ahora, donde empecé a dejar que el Espíritu Santo realmente esté en mí, ¿sí? En esto de apasionarme por Cristo, esto fue inevitable que pasara, ¿sí? Y que, a ver, me da nervios, sí, me da nervios, pero realmente digo, a ver, no soy yo no voy a dar nada, porque no puedo dar nada, es el Espíritu Santo, entonces yo no puedo ser quien apague el Espíritu, ni lo que el Espíritu quiera hacer. Entonces cuando nos enfrentamos a estas situaciones de decir, tengo que soltarle esto a esta persona, tengo que hacer esto con esta persona, pongamos en perspectiva esto, a ver, no seamos nosotros que apaguemos lo que el Espíritu quiere hacer con esa persona, ¿sí? Nosotros somos un medio, nosotros somos ese conector que decíamos hoy entre la necesidad de la persona y la gracia y el poder de Cristo, ¿sí? Realmente si entendemos esto del Espíritu, que realmente Él, como dice acá Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí, y Él me ungió para anunciar el Evangelio a los pobres, ¿sí? El mensaje feliz a las personas. Él ya nos ungió para eso. Él ya nos dio todo lo que necesitamos para hacer eso. Entonces, ¿por qué no confiar 100% en el Espíritu Santo y hacer lo que tengamos que hacer? Sacando esto de este acusador, sacando todas esas palabras que viene el enemigo a querer truncar esa situación, esa acción de compasión que queremos hacer, sacar eso, ¿sí? Y realmente confiar en lo que el Espíritu quiere hacer. Claro, como dice, ¿no? Yo me imagino el Espíritu del Señor está sobre mí, eso me lleva a imaginarme algo que no tiene límites, ¿no? O sea, si Él está, alguien tan ilimitado, ¿no? Porque Él está, que es un caudal constante, me imagino que cuando yo me posiciono en ese lugar, lo que estoy haciendo es poniendo, ¿no? Como todos los ladrillitos ahí que no se escapen, ¿no? Y lo empiezo a contener y es ahí donde tomamos ese control tan famoso, ¿no? Que no nos permite dejar que Él sea, ¿no? Entonces es eso, es animarnos, realmente los animamos a que puedan soltarse y dejar que sea Él, porque el dejar que sea Él te lleva a sorprenderte, o sea, porque te lleva a poder conocerlo, como decíamos hoy, y también a entender que vos estás siendo útil para Él, o sea, somos esos hijos, ¿no? Que se vuelven ese anhelo del Padre, que están, yo no sé, pienso en mis hijas, ¿no? Cuando las cosas salen bien, ese orgullo, ¿no? Esa sensación de plenitud que nos generan, yo cuánto más lindo si nosotros generamos eso en el Señor, no poniendo límites, sino dejando que Él sea. Él nos va a dar la creatividad. Exacto. Para poder llegar también a cada una de esas personas. Entender esto también, ¿no? Esto de que decía Jazz, eso que se puede activar en nosotros, en algunos será a través de una palabra en un papel, otros van a decir, uy, ¿sabés que mientras estaban hablando se me vino a hacer esto? Gloria a Dios, porque el Señor está activando eso hoy, está activando esos hijos que se van a despertar, a moverse en el Espíritu para poder, ¿no? Derramar del Espíritu Santo en todos. Amén. Esto de ponerles límites no es ni más ni menos que quedarnos en esa comodidad, en esto. Exacto. Que decíamos, miren si Cristo Jesús se hubiese quedado en esa comodidad de ese lugar que Él estaba, o sea, ¿qué hubiese sido de nosotros, ¿no? Entonces, las personas que Dios utiliza son las dependientes de su Espíritu.
esas son las personas que Dios más utiliza, las que más dependen de su Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu nivel de dependencia del Espíritu Santo va a determinar tu efectividad en el evangelismo, ¿sí? Tu nivel de dependencia en el Espíritu Santo va a determinar tu efectividad en el evangelismo, ¿sí? Cuanto más dependemos del Espíritu Santo, más efectivos vamos a ser para hacer el mensaje y para dar el mensaje, ¿sí? No confíes en tus propias fuerzas. Esto también puede pasar cuando tenemos que orar por un enfermo, ¿sí? Si hay una situación complicada, es esa, ¿no? Decir, bueno, el Señor te manda a orar por un enfermo. Y vos decís, ay, ¿y si no se sana? Ay, ¿y si quedo en ridículo? Ay, ¿si...? Ya metimos el humanismo, ya nos metimos nosotros en la ecuación. Cuando en realidad si el Señor te manda a hacerlo, vos sé obediente. Después es cuestión del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que hace la obra, es el que tiene el poder. Vos no tenés el poder para sanar a la persona, ¿sí? Entonces, en esta fórmula debemos sacar nuestra humanidad, ¿sí? Sabiendo que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo que está sobre mí y está en mí. Entonces, cuando estás lleno del Espíritu Santo, haces cosas que por ahí con la razón jamás lo harías. ¿Sí? Es así. Y vamos a ver Isaías 50, que este es un versículo que realmente a mí me hizo puff en la cabeza. Isaías 50, del 4 al 5, también vamos a leer el 7 de la Biblia textual. Adonai Yahvé me dio lengua de sabio para saber sustentar con palabras al cansado. Cada mañana me despierta mi oído para que escuche como los discípulos. Adonai Yahvé me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Pero Adonai Yahvé me ayudará, por tanto no estoy abochornado, por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Estos versículos, fíjate, voy a arrancar por el 7, que dice, para hablar esto del Espíritu Santo, ¿no? Dice, por eso he puesto mi rostro como un pedernal. ¿Por qué? Porque Jehová me va a ayudar, ¿sí? Él no me va a abochornar y no voy a ser avergonzado. ¿Qué es esto de poner mi rostro como un pedernal? Es ni más ni menos que ser un caderrota espiritual. Es eso, ¿sí? Un pedernal es algo duro, ¿sí? Realmente poner mi cara, mi mejor carita dura, decir, bueno, tengo que hacer esto, bueno, lo hago, ya está, tengo que salir por YouTube y bueno, lo hago. Es así, pongo mi rostro como un pedernal. ¿Por qué? Porque sé que Él, ¿sí? Él me dio lengua de sabios. Él me dio lengua de sabios para saber sustentar con palabras al cansado. O sea, eso ya está en vos. En tus depósitos está esto. Él ya te dio lenguas de sabios, ¿sí? ¿Para qué? Para poder saber dar la palabra justa a la persona que vos tenés ahí, que se te está presentando cansada, agotada, pasando por una situación difícil. El Señor ya te dio las palabras para dárselo. Cada mañana despierta mi oído para que escuche como los discípulos. Cada mañana me despierta. Él nos está hablando constantemente y está llenando nuestros depósitos para que nosotros podamos vaciarlos, ¿sí? Y Él te va a ayudar. Él no te va a dejar avergonzado, dice. Él no te va a dejar avergonzado. Entonces, si realmente tomamos esta palabra y esta palabra que el Señor nos está dando, ¿sí? Y realmente la tenemos como lema en decir, a ver, yo tengo que salir a dar testimonio de Cristo, porque Él me dio lengua de sabio, o sea, Él me dio palabras de sabiduría. No soy yo, es el Espíritu Santo dictándome, hablando a través mío para darle esas palabras que necesita esa persona cansada, esa persona agobiada, esa persona que necesita que sea suplida su necesidad, no solo física, sino eterna. Entonces, cuando entendemos esto, realmente podemos confiar que va a suceder. Amén, así es. También en el versículo 5 dice, me abrió el oído. Significa que muchas veces escuchamos, pero no somos oidores. En esta noche está diciendo, me abrió el oído, nos abrió el oído. Dice, y no fui rebelde ni me volví atrás.
¿no? Es el tiempo, ¿no? De poder tomar esto que dice ya es tan tremendo de esta palabra, que Él todas las mañanas nos despierta, ¿no? Para oír y para escuchar como lo hicieron sus discípulos. O sea, es su misma persona, ¿no? No sé si pueden dimensionarlo como creo que nosotras en este momento, ¿no? O sea, me veo con los pastitos sentadita y Jesús, ¿no? Hablando y llenando nuestros depósitos de una forma que solo Él nos la puede entregar día tras día para poder llegar al cansado. O sea, somos privilegiados. O sea, tenemos estos depósitos en nosotros activados para poder llegar a aquellos que nos activan en compasión, ¿no? O sea, que nos activan verdaderamente a querer, como decíamos hoy al principio, sea como sea, poder transformar, porque sabemos en el Dios que creemos. Entonces, si uno tiene, ¿no? este amor por el Señor con ese ida y vuelta, esto que estamos diciendo, que Él se deleita en nosotros cada mañana, ¿no? Llenando nuestros depósitos, cuánto más nosotros, ¿no? Por nuestros hermanos, por las personas que están abatidas, por el cansado, ¿no? Por poder llevar, ¿no? lo que el Señor nos da. Sí, y esto que decíamos, no solo a la persona que no conoce al Señor, porque siempre llevamos el evangelismo a la persona que no conoce, sí, ese es nuestro objetivo, pero aún podemos evangelizar a nuestros hermanos, a nuestros familiares que estén pasando. A nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Exacto. A veces también nos pasa, ¿no? Que en algún momento uno como que baja la guardia y el otro entonces es el que toma ese lugar, esto que el Señor nos va a permitir también dentro del hogar evangelizar, dentro entre nosotros, la iglesia, los hermanos, no estar atentos, ¿no? Porque muchas veces nos pasa, como decía Jazz, nos miramos hacia afuera y nos perdemos, ¿no? De lo que está pasando dentro. Entonces también ver cómo el Señor va a fluir entre nosotros mismos. Ser esos evangelizadores, esos mensajeros que dan ese mensaje feliz, ¿sí? Ese mensaje feliz que por ahí, ya les digo, la gente de afuera lo necesita más que todos, pero a veces también lo necesitan los de adentro. Mi hermano que está sentado al lado mío en la congregación, mi vecino. Realmente poder entender que ya estamos ungidos, el Espíritu Santo está sobre nosotros para poder dar este mensaje. ¿Sí? Él ya nos dio esa lengua de sabios, ¿sí? Para dar esa palabra que necesita el cansado. Y Él no nos va a dejar avergonzados. Él no nos va a dejar avergonzados, ¿sí? Entonces, queremos dejarte esto esta noche. Queremos realmente que entiendas que para evangelizar no necesitas ser una anacondia, ¿sí? Anacondia fue un referente, sí, un grosso, sí, pero podemos evangelizar con lo que tenemos y en donde estamos, ¿sí? Esto es más práctico y más fácil y más tangible que lo que vos por ahí tenías como estereotipo de ser evangelista, ¿sí? Así es, acá en el 7 también vemos que dice, me ayudará. Entonces eso significa que hay una acción nuestra, Él ayuda, pero una acción nuestra. Realmente la compasión es eso, ¿sí? Es poder ver la necesidad del otro y accionar, y hacer algo, salir de mi comodidad, ¿sí? Y poder acudir a suplir esa necesidad. ¿Sí? Entonces, esto tómalo no solo para evangelizar, sino para todo lo que vos estés ahí estancado de decir, bueno, estoy cómodo con esto y no me animo a hacer algo nuevo, ¿sí? Que realmente la compasión de Cristo te pueda hacer a moverte de ese lugar de comodidad y salir a accionar lo que tengas que accionar, entregando ese mensaje feliz. Amén, amén, amén. Así que, ¿algo más que quiera compartir, doña? No, estamos muy bien. Creo que ha sido súper nutritivo. Realmente, personalmente lo disfruté un montón. Creo que el Señor hoy nos mostró una cara de Él que la estamos necesitando, ¿no? Realmente podemos ver esto y vislumbrarlo y entender el lugar precioso que el Señor nos da. Así que somos testimonios, sí, con Majo acá, de que realmente fuimos movidas por el Espíritu. Amén. Porque no había nada preparado. Estábamos
vinimos así, decir, bueno, Así Espíritu es. Santo, hacé vos lo que tengas que hacer. Teníamos algunas cositas, pero salió algo muy nutritivo, por lo menos para mí. Amén, Yo lo para mí redisfruté. Te doy gracias, Magi, por darme de tus depósitos tan preciosos que me llenan de fe. Esto no se termina acá, sí, esta fase. Tenemos un bonus track el miércoles que viene. No te voy a adelantar nada, no vamos a decir nada, pero no te pierdas el miércoles que viene, que va a estar potente. Así va a es. estar buenísimo. Así que queremos terminar con una oración, sí, para realmente poder sellar todo esto. Y te lo tengo que Amén, dejar a vos, amén. amiga. Bueno, gracias. Amén, Señor. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque realmente tu persona se paseó, Señor, entre nosotros. Pudimos realmente sentir realmente cómo tu Hijo se manifiesta en cada una de nosotras, en cada uno de nuestros hermanos, cómo hoy hemos tomado y bebido y comido de esta mesa tan abundante que nos entregás. Padre, gracias por permitirnos, Señor, ver más allá de lo que antes veíamos. Hoy tenemos un nuevo caudal en nosotros para poder activar. Gracias por darnos este río que fluye, Señor, a través de nuestras vidas. Gracias por vernos capaces de tomarlos, ayudarnos. Gracias por permitirnos ser aquellos que van poniendo la cara, como veíamos recién, abriendo camino. Papá, gracias por darnos ese privilegio. Bendecimos lo que se ha soltado, papá, que sea activado en cada corazón, que sea tomado en cada uno de nuestros hermanos, que sea activado, Padre, de mi corazón, y que sea, Señor, este expectante, Señor, tiempo en esta semana en activación, Señor, que esa creatividad que nos vas a llevar a tener, papá, para poder evangelizar, Señor, para poder soltar tu vida, papá, que sea, Señor, en este tiempo, Señor, fructífero, Señor, donde veremos, papá, tu obra en cada uno de los que estamos, Señor, escuchando y los que han de escuchar, Señor, esta palabra, Señor. Te damos gracias, papá, por este tiempo. Te bendecimos, te honramos, te amamos, papá. Gracias por tu compasión, por tu amor, por tu misericordia, por tu fe, Señor, que has derramado en nosotros para tomar, Señor, lo que has soltado. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, amén. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, gracias a vos por estar de aquel lado, siempre ahí conectado. Bendecimos tu vida. Amén. Y que tengas paz. Amén. Tres son los que dan testimonio de mí, testimonio de mí. Tres son los que dan testimonio de mí, testimonio de mí. Los que dan testimonio de mí, testimonio de mí. Tres son los que dan testimonio de mí, testimonio de mí. El
Padre y el Hijo y el Espíritu de verdad testifican en los cielos, el agua y la sangre, y el Espíritu de verdad testifican en la tierra. El que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna. El testimonio del cielo es Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios. Testimonio de mí, el Padre y el Hijo y el Espíritu de verdad testifican en los cielos, el agua y la sangre, y el Espíritu de verdad testifican en la tierra. El que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna.
que creer.